que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. Bienvenidos a nuestra reflexión de la palabra de Dios. Domingo 20 del tiempo ordinario. Escuchemos y meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, ciertamente un texto como el que hemos escuchado, con una lectura superficial, quizá trae un desconcierto, porque acostumbrados estamos a escuchar que Jesús es bueno, misericordioso, paciente, comprensivo, compasivo. Y una lectura superficial nos trae precisamente a la mente como a Jesús que no le hace caso a aquella persona, que la ignora, que la hace a un lado. Uno tiene que comprender el proceso de este milagro para entender mejor la respuesta de Jesús y la enseñanza para nuestra vida. Así entonces, Jesús se retira, sale de los confines de Israel y seguramente en el plan de Dios para encontrarse con esta mujer que no era del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y aquella mujer seguramente había escuchado hablar de Jesús. Había escuchado que era un taumaturgo, una persona que curaba. Y movida por ello, se acerca precisamente a Jesús para pedirle un favor, un milagro. Tenemos que ser conscientes. Jesús no es un milagrero. Esto la mujer lo fue aprendiendo. Y esto también hoy día tenemos que aprenderlo. Hoy en día muchos cristianos quisieran una salvación barata, si así se permite el término. Una salvación barata en cuanto a pedirle a Dios: Dios, concédeme este milagro, concédeme esto, concédeme aquello. La religión, hermanos y hermanas, no es solamente para pedirle al Señor. Vivimos una época utilitarista. ¿Qué provecho podemos sacar? La fe no es eso. Muchas veces hay personas que confunden la fe con una especie de magia. Quiero la salud, quiero dinero, quiero poder, y entonces Dios lo puede salvar, lo puede realizar. ¿No puedes? Entonces busco poderes ocultos, poderes de la naturaleza que me ayuden a conseguir lo que yo deseo. No, Jesús no es un curandero en ese sentido. Por eso Jesús le enseña a aquella mujer que no se trata únicamente de llegar a hacer una petición y de que se le conceda un milagro. Jesús, como dicen los antiguos padres de la iglesia, va suscitando la fe en aquella mujer. Sabe Jesús que no solamente es el milagro, es suscitar la fe, es encontrarse con Él y es buscar la salvación. Por esta razón, nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro Dios es un Dios al que tenemos que amar. No hay que querer solamente los milagros de Dios. Hay que querer a Dios.
el Dios que es capaz de realizar los milagros, el Dios que es capaz de obrar incluso donde parecería que no hay ningún remedio. Así, hermanos y hermanas, la fe consiste en ponerse en las manos de Dios, en decirle, hágase, Señor, tu voluntad. Por eso, aquella mujer, mientras es ignorada, no pierde la esperanza, insiste una y otra vez. Soy consciente que muchos de nosotros constantemente perdemos la esperanza. Constantemente escucho yo, Dios no oye mis súplicas, Dios no existe. Entonces, porque si existiera, hay dolor, hay enfermedad y luego Dios no existe. No. Uno tiene que ser consciente. Los milagros de Jesús no son para quitar, para erradicar el sufrimiento que hay en el mundo. Si Jesús hubiera sido así, quizá hubiéramos escuchado algún pasaje del Evangelio donde sube a un monte elevado, como lo hizo en otras ocasiones, y hubiese dicho una palabra, que se acaben los paralíticos, que se acaben los ciegos, los sordos, etc. No, ese no es Jesús. Él quiere suscitar un encuentro personal. Por eso, nuevamente, cuando los discípulos insisten al Señor, Él nuevamente hace ese proceso un poquito más largo y le habla a aquella mujer de la necesidad de la salvación, de la necesidad de la fe. Qué importante es esto, hermanos y hermanas, porque en esta época donde queremos las cosas rápidas e inmediatas, Dios sabe qué es lo que nos hace más falta. Dios sabe qué es lo que nosotros carecemos, qué es lo que nosotros necesitamos más urgente para nuestra vida. Es probable que nosotros pensemos que necesitamos alguna cosa inmediata. Muchos de nosotros pensamos la salvación como resuélveme este problema para yo poder seguir con mi vida. No, Jesús nos invita al compromiso continuo. Jesús nos invita a que nosotros suscitemos la fe. Por eso, aquella mujer, una vez que insiste, une precisamente a su fe la humildad para decir, Señor, aunque sea una migaja. Hermanos y hermanas, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente que el Señor tiene dones grandes para nosotros, maravillosos, no solamente una migaja. El Señor tiene todo para nosotros, pero en ese sentido necesitamos nosotros dar el paso. Necesitamos unir a nuestra fe la humildad, la constante petición. Por eso Jesús mandó que fuéramos insistentes. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque si no, de otra forma, ¿verdad? Nosotros conseguiríamos algún milagro, alguna cosa y nos olvidaríamos del Señor. Eso no lo quiere Dios. Por eso en este domingo pidámosle al Señor que suscite en nosotros la fe auténtica, que suscite en nosotros la fe verdadera, que seamos capaces de ser humildes, de postrarnos ante Él para que Él, que nos conoce y sabe qué es lo que más hace falta en nuestra existencia, vaya suscitando en nosotros la fe, vaya dándonos poco a poco esos bienes maravillosos que el Padre tiene para nosotros. Dios los siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo. Recuerda que Dios está presente.